Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, ahora para el segmento de entrevista que hoy lo vamos a sostener con la profesora Antonia Muñoz, exgobernadora del Estado Portuguesa, con ella vamos a analizar ampliamente lo que es el escenario político, económico y social del país en los actuales momentos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de YouTube, colocando la frase Daniel España en La Palestra. Pueden conseguir todos los programas que estamos grabando a diario acá en el espacio con los diferentes invitados. Llegamos hasta ustedes cortesía de Servicios 3000, el hogar de los alrededores en la ciudad. Allí los consigues de todo tipo, para vehículos, camiones de las marcas Ford, Chevrolet, Toyota, Fiat, Chery, entre otros. Servicios 3000, estamos ubicados en la calle 15 con calle 14, frente a la Comandancia de Policía acá en la ciudad de Guanare. Servicios 3000. También, si necesitas asesoría legal oportuna y eficiente en materias laboral, civil, mercantil, administrativa, de protección, redacción de documentos, actas constitutivas, puedes contactar a la abogada Brenda Araque, una profesional a carta cabal que te garantice el éxito en cualquier litigio. Puedes contactarla a través del 0424-554-1580 o por su cuenta de Instagram @BrendaAraba. También pueden ver este espacio en la versión audiovisual a través del canal Teleparaíso en la población de Biscucuy y en la población de Chabasquén. Están transmitiendo el espacio en horario de la mañana. De inmediato le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Antonia Muñoz. Bienvenida. Gracias, Daniel, por la invitación. Vamos a la orden. Sí, bueno, quisiera, doctora, que hiciéramos más o menos, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en materia política, un análisis integral pues, de la situación del país. Algunos economistas, cuando hacen análisis del tema económico, manifiestan que la economía de un país no se puede dirigir solamente con buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones para llevar de buena manera la economía de un país. Hace falta conocimiento en las diferentes materias para darle ese equilibrio a la economía que hace falta para que todos los procesos productivos se lleven bien y la población tenga ese bienestar que todos esperamos. ¿Cree usted que en estos 17 años uno de los errores que ha cometido la revolución es tener muy buenas intenciones y por esa razón es que hemos llegado hasta esta crisis? ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que tiene varios componentes y un componente es en general cuestiones que han ocurrido a nivel nacional. Un componente de que de nuestra economía es el precio del petróleo, tanto alto porque cuando lo hemos tenido alto como lo hemos tenido por muchos años, a lo mejor abandonamos o no atendimos debidamente algunos asuntos como debimos atenderlos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver en términos de recursos, en estos 10 años ha habido muchos recursos para la agricultura, que es un área que debió haber avanzado más si comparamos con los recursos. Sin embargo, yo creo que debemos reconocer, porque no hacerlo sería, bueno, la verdad es que nadie lo entendería, que no hicimos lo mejor que teníamos que hacer en la agricultura, porque ahí, te digo, y debe ser, y es cierto para la economía, ahí no vale con las buenas intenciones, no es suficiente. Por decirte algo, aquí en términos de avícola se hizo una gran inversión, y a mí me consta que se hizo una inversión muy grande en el estado Guárico para la producción de huevo y para la producción de carne de pollo. Eso se estableció en el Socorro y ahí está funcionando. Se dejó, por ejemplo, faltó un componente que es el componente de matadero y el componente de alimento balanceado. El componente de alimento balanceado está afectando, por supuesto, en este momento, porque el alimento balanceado ha agarrado unos precios producto de esta especulación y esta usura y falta, yo diría que la impunidad de los delitos, porque la gente roba aquí sin pistola y no le pasa nada. Entonces, ahora, esa empresa también se intentó colocar aquí en el Estado Portuguesa, y por alguna razón que yo no comprendo, pues no se instalaron las empresas, las unidades que se tenían que instalar, y eso no ha funcionado. En Guárico funcionó, digamos, a media, porque faltaron algunas unidades y algunas fallas
digamos, técnica en algún momento que hubo paralización por enfermedad, pero allí había capacidad para producir 9 millones de pollitos bebés. Pero yo te voy a decir, muestra de que pudo hacerse mejor, pero hubo falla humana. Aquí en el Estado portuguesa se hizo inversión en la gobernación y el gobierno nacional de centros de acopio para pescado. Los productores, por ejemplo, decían que uno de los problemas que ellos tenían era que tenían que vender su trabajo a precios viles porque no tenían cómo congelar. Pero le pusimos plantas de congelación en Santa Rosalía que no funcionó. En la aduana nunca lo utilizaron, en San Genaro de Coñín tampoco, y en Guanarito tampoco. Entonces, bueno, falla humana, falla de nosotros, ahí hay falla de los pescadores, porque tenemos que cada la corresponsabilidad es necesaria. Yo se lo he dicho a ellos, ustedes tienen que aceptar que ustedes también tienen falla. Hay falla de los pescadores, pero hay falla también del Estado en la parte, porque esos productores ese proyecto debió seguir con acompañamiento, porque no siempre la gente puede andar sola, y sobre todo cuando estamos introduciendo cuestiones nuevas, como es esto. Y yo digo esto, y así como digo esto, por ejemplo, fue una muy buena intención, y no ninguna idea descabellada, hacer plantas de pasteurización, por ejemplo, en diferentes sitios. Y yo vuelvo a Guárico, allá hay 3, pero no reciben leche. Aquí hay una que es la de San Genaro de Boconovito, que fue inversión del gobierno nacional durante la gestión de quien ahora les habla. Y había una en Papelón. Bueno, ¿cuál es el problema de la planta pasteurizadora que se colocaron en los sitios en los estados donde se produce? Resulta que la gente no entrega leche a la planta pasteurizadora por los precios y por el pronto pago. Las queseras pagan más y pagan más, digamos, con más puntualidad. Entonces, esas son muy buenas intenciones y muy buenos planes que pueden funcionar, pero tenemos que resolver el problema, por ejemplo, del precio de la leche al productor, y el pronto pago también lo tenemos que resolver. Y eso son 2 ejemplos. Doctora, ¿por qué le ha costado tanto al gobierno resolver ese tipo de cosas, haciendo esa autoevaluación? Bueno, yo a veces siento que hay yo no soy especialista en economía, ni nunca he estudiado economía, pero yo siento que a veces falta, primero a veces ponen a dirigir las cosas gente que no sabe, y perdóname que te lo diga, yo a lo mejor eso luce mal, pero yo creo que zapatero sus zapatos. Entonces, y a veces se toman unas medidas que la verdad que no sé quién hace las recomendaciones, pero yo creo que están equivocadas. Y yo, por ejemplo, digo, ¿por qué? Yo no puedo decir en este momento cuánto cuesta producir 1 litro de leche, y ese debería ser el precio que se le pague a los ganaderos. Pero los que están allí al frente, y que hay muchos especialistas, mucha gente, ¿por qué es que no determinan los costos de producción reales? Los costos de producción de 1 litro de leche. Entonces, Sunde pone que es 16. Pero resulta que las que se la están pagando 140, 150, aquí en Portuguesa, porque en Maracaibo ya las que se la están pagando entre 260 y 280. Entonces, bendito sea Dios, por más que sea diferencia entre uno, no puede haber una diferencia como esa. Y entonces 16 son que es lo oficial, y 140 las que será, que vamos a hablar de portugués específicamente. Pero resulta que uno como que cree que ninguna de las dos son ciertas, porque aparece un subterfugio ahora no hay leche pasteurizada como había antes, ahora hay una tal bebida láctea, unos subterfugios para poder vender las cosas más caras. Pero esa bebida láctea ya quiere costar 400 bolívares el litro. Entonces son unas medidas locas que uno no entiende quién es que toma esa medida. Usted manifiesta que en ocasiones colocan funcionarios que probablemente no saben de la materia y dirigen esas instituciones, pero hay una palabra clave en medio de esta crisis que la mencionan muchos sectores, incluyendo la oposición, que es el tema de la corrupción, que han habido muchos funcionarios que han estado en puestos claves importantes de diferentes sectores productivos y de distribución de alimentos, que se han dejado acaparar por la corrupción, y es lo que ha defalcado de alguna manera al Estado. ¿Qué cuota de responsabilidad cree usted que tiene la corrupción respecto a esta crisis? Bastante. Yo diría que tiene una buena cuota de responsabilidad.
No me atrevo a decir cuál es el porcentaje, pero yo sí creo que tiene una cuota de responsabilidad. Eso no tiene nada de buena intención, eso No, sí va más allá. Bueno, es que incluso hay gente, por ejemplo, hay casos, yo creo que ya se puede calificar de corrupción cuando tú pones al frente de una empresa a alguien que no sabe absolutamente nada de eso. Yo creo que eso es un acto de corrupción. Yo creo que ese es el primer acto de corrupción, porque yo creo que tú estás siendo deshonesto contigo mismo, el que acepta está siendo deshonesto con él, y el que lo propone, porque muchas veces la persona puede estar políticamente comprometida, la persona puede ser muy leal, Eva, pero hay cosas, yo estoy muy comprometida con la revolución y soy muy leal con la revolución, pero si a mí me mandan a dirigir, por ejemplo, la empresa petrolera o Corpoelec, yo no acepto, porque no sé nada de ninguna de las dos empresas, y entonces como no conozco el funcionamiento de eso, no voy a tomar decisiones acertadas. Yo, bendito sea Dios, es algo que tenemos que reconocer. Entonces hay gente que tiene el concepto de que quien es buen gerente, gerencia lo que sea. Yo no lo creo, yo tengo mis dudas. El que no sabe de un área no haya ni cómo preguntar. No haya ni cómo preguntar, no se da cuenta cuando las cosas están fallando, porque tú no puedes... Ni cuando le están mintiendo. Ni cuando te están mintiendo, Si alguien no sabe, por ejemplo, de producción de leche, y alguien le dice que tiene un promedio... En estos días oí yo por la televisión algo de unos promedios de café, y estaban hablando, un programa, y hablaron de 45 quintales de café por hectárea. Yo dije, ¿de dónde sacaría esa criatura ese número? Eso es mentira. Yo tengo unos años alejada un poco del día a día de la producción, pero ¿cuándo será que llegó aquí el promedio de producción de café a 45 quintales? Y una muchacha que estaba haciendo un programa dijo eso, y yo dije, bueno, yo oí a una persona una vez diciendo en la televisión que el pasto y que se siembra salía de agua. Entonces ya lo que me hizo fue reír, pues eso no sabe nada de pasto. Y oí en estos días también a alguien diciendo, que yo no sé cómo es, algo de 7 vacas, el equivalente a 7 vacas por hectárea. Mire, compañero, hay que darle para producir. Y, bueno, me imagino con riego, con fertilización, y estaba hablando de pastoreo. Entonces cuando a veces tú oyes algunas cosas, si tú sabes de eso, te das cuenta que ese no sabe, o que está diciendo mentira. Ahora pueden decir de petróleo algunas cosas que yo no tengo, ni detecto los errores, porque no sé de petróleo. Profesora, se habla en este momento de crisis cuando la revolución está de alguna manera amenazada, tomando en cuenta los últimos resultados electorales, el comportamiento de la población en la calle, las quejas. No, claro que estamos amenazados, claro que estamos amenazados. De que el pueblo tiene que seguir defendiendo los logros de la revolución. Se enumeran una serie de logros en materia social, pero hay quienes dicen que todos esos logros fueron consumidos en estos últimos 3 años por la crisis económica. Es decir, las personas que obtuvieron beneficio de la revolución probablemente gracias a esas políticas de buena voluntad, producto de la crisis, de inflación, que el dinero no alcanza, ven sus vidas, digamos, comprometidas a futuro porque no saben cómo adquirir los bienes de primera necesidad para su subsistencia. Entonces pareciera que está pesando más la crisis que se ha generado sobre los logros de la revolución. ¿Cómo sopesa usted? Fíjate, la primera cosa que te diría es que lamentablemente los humanos tenemos memoria muy corta, y no estoy de acuerdo con que esta crisis borró los logros de la revolución. Yo te voy a poner un ejemplo. Es imposible que por mucho que la gente esté pasando trabajo en este momento para adquirir los alimentos, se pueda borrar el logro de 1,5 millones de personas que aprendieron a leer. Y ahorita no puedo precisar cifras de mucha gente que había dejado la primaria y terminó la primaria, siguió para la secundaria y adquirió un nivel educacional universitario. Eso no se puede olvidar. No podemos olvidar por esta crisis que cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, habían 387,000 personas con pensiones. En este momento pasan de 3 millones de personas. Eso no se puede olvidar. No se puede olvidar, por ejemplo, y yo lo voy a hablar en este momento por mi gobierno en 8 años. Por muy que la gente esté pasando trabajo, yo les recordaría
¿Cuántas vidas nos salvamos con operaciones de corazón abierto que no se le pagaba, perdóname, en la Cuarta República, porque no se pagaba, tanto aquí en Venezuela como en Cuba, como en otros lados? Entonces, yo particularmente, que soy una persona, y perdóname que hable de mí, trato de llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Entonces, yo no me voy a pasar para la derecha porque ahorita estemos en una situación como estamos, porque yo creo, una de las primeras cosas que yo defiendo y sigo defendiendo, porque hay gente que dice, y perdóname que yo no sé cómo es que la negra Antonia siga defendiendo la revolución. Bueno, porque yo no creo en la promesa de la derecha, porque una de las primeras cosas que va a hacer la derecha, si se llega al gobierno en Venezuela, es abrirle la puerta al imperio norteamericano para que nos lleven nuestra riqueza. Eso fue lo que pasó, hijo, desde el año 1908, cuando Gómez le abrió la puerta, hasta que llegó Chávez. Entonces, independientemente de las dificultades que tenemos, de los errores que cometen algunos, que lo ponen en cargo que les quedan grandes, y de la corrupción, porque yo soy una, y tú lo sabes, que fustigo a la corrupción, porque a mí no me va a decir nadie que en 3 años en un trabajo público, entonces enseguida salen ricachones, como que es eso, que no, y me van a decir que no se aprovecharon de esos cargos. Entonces yo sigo fustigando esa cuestión y la dificultad que tenemos, criticando. Yo, por ejemplo, en estos días por ahí me andan tirando piedra, y tú no estás hablando de eso, pero yo sí quiero hablar de eso, porque yo que estoy diciendo que no vendan harina precocida en bulto. No, yo no dije eso. Por ejemplo, el que sale a decir eso es un mentiroso o una mentirosa. Lo que yo estoy diciendo, que no es posible que en un mes, con esta situación tan difícil que tiene este pueblo, entonces se empiece ese fardo de 20 kilos en 4.000, y en menos de un mes pase a 6.000. Eso no puede ser. Entonces, 1 kilo de harina precocida pasa de 200 bolívares a 300 bolívares en menos de un mes. Eso es lo que estoy diciendo yo. Y que no es regulada la harina precocida que tiene arroz. Sí, no es regulada, pero eso es un subterfugio. Yo les puedo asegurar que aunque usted le ponga 8% de arroz, 10% de arroz, eso no llega a los precios, y le vamos a demostrar con numeritos que eso no llega a los precios. Entonces, a mí me parece que quien hace eso es una persona que está en contra de este proceso revolucionario. Entonces, yo reconozco las fallas de la revolución. Pero ese tema de los precios de la harina debería ser revisado por la SUNDE, ¿no? Sí, debería ser revisado por la SUNDE, pero definitivamente yo no sé en qué mundo, en qué burbuja vive la SUNDE. Ahora, hay quienes manifiestan que esas revisiones que hace la SUNDE no se apegan a la realidad, y por eso es que la SUNDE tiene, por ejemplo, actualmente en su gaceta el precio del kilo de carne en 280 bolívares, cuando realmente cuesta 2.000. Bueno, pero es que esas son las cosas. Una de las cuestiones que tiene que hacer la SUNDE es poner los pies sobre la tierra y estar actualizado con respecto a... Pero entonces, yo creo que la SUNDE, para poder sacar los precios de la carne, tiene que hacer mesas de trabajo con gente del Ministerio de Agricultura y Tierra en el área de producción animal, con los gremios, por ejemplo FEDENAGA, que es un gremio que apoya la revolución, pero allá hay ganaderos y gente que conoce de eso. Fagán es ese, ¿no? No, FEDENAGA es el de la oposición, pero es que también tienen que participar, porque ahí también hay productores y bastante. Yo conozco mucho, y entonces ellos también tienen que participar, y con Fagán, de manera que vean cuáles son los costos de producción. Pero ¿desde cuándo ese costo del ganado en pie? Eso, bueno, eso le salió cana ya, y todavía no lo han actualizado. Entonces, ¿qué se gana con eso? Uno más reciente, el del arroz, la providencia del 14 de marzo del 2016, 120 el kilo de arroz. Anda a ver cuánto está el arroz en la calle. Si esas cosas son harto conocidas, profesora, ¿por qué es que las autoridades del gobierno, que le pagan para eso y tienen un salario del gobierno para hacer ese trabajo, no lo hacen? Yo tengo la misma pregunta. A mí me da pena. No, pero que yo no se hace la gente cuando dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿Los logros de la revolución o una crisis que me está consumiendo por funcionarios que no son eficientes? Bueno, yo sigo insistiendo que los logros de la revolución no los podemos borrar de un solo plumazo, y por eso es que yo tengo que fustigar a la gente que no toma las medidas que debe tomar, porque bendito sea Dios, yo te puedo asegurar que si nos sentamos con los maiceros y con del ministerio y con gente de los gremios y con los arroceros, podemos determinar cuánto cuesta. Porque fíjate tú lo siguiente, ahorita aumentaron los fertilizantes de la cosecha pasada para acá.
Entonces van a esperar que los costos van a ser lo mismo. Entonces hay que sentarse y determinar los costos de producción a la luz del costo de la materia prima. Y si no querían que aumentaran los precios, ¿para qué aumentaron el fertilizante? Hay algo que, y es una recomendación al gobierno a quien yo defiendo, pero es que tengo que decirle las cosas que pienso. Por ejemplo, en esta situación que tenemos, no será posible que ustedes no aumenten, lo razonable era que no aumentaran la urea. ¿Y sabe por qué no deberían haber aumentado la urea? Porque eso se produce en este país. Y en el 2014 se hizo una planta que aumentó la capacidad de producción de urea y tenemos posibilidad de exportación. Vendan la urea de exportación al precio de exportación, pero busquen una vía, una manera de que a los productores aquí la urea les salga, a un precio que pueda manejarse, que no afecte tanto los costos. Que se van a llevar la urea para Colombia o se la van a llevar para producir droga. Y eso son invisibles lo que se lleva la urea para Colombia para producir droga. Ahí viene la corrupción, ¿me entiendes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con los gremios y se le entrega a todos los productores de maíz contadito? Así como se te tienen que hacer la bolsa por los consejos comunales y mientras pasa esta crisis, la bolsa por familia para que no se metan los bachaqueros, también se le puede entregar la bolsa, la urea subsidiada a los productores, y el que salga a decir que no, usted se le entregó para tantos productores y para tantas hectáreas, y eso se puede hacer, pero que no se quiera hacer, esa es otra cosa. Tenemos que ir a una pausa comercial, profesora. Al regreso me gustaría que me contestara este interrogante, ya hablando del tema político, para hablar eso en la próxima parte. En otros países de América Latina coexisten la derecha y la izquierda, e incluso hasta han alternado el poder. El caso de Chile, gobierno de derecha, después vino uno de izquierda, cada uno desarrolla su política en función de su ideología. Porque aquí en Venezuela se le vende la idea a la población de que si la oposición llega al gobierno se acaba el mundo, y que si la oposición llega al gobierno desaparece la derecha, desaparece la izquierda. ¿No tendrá de alguna manera la revolución que soportar este revés para repensarse y asumir el gobierno de manera más eficiente en otro periodo? Vamos a la pausa y me responde ese interrogante.